lo conocemos todos, dejarlo con su sesión y agradeceros a los que os habéis conectado y agradecer a Clarus que como socio del CAI patrocina esta jornada y también la ha organizado, con lo cual agradecer a Justo, que está por aquí también, la organización del evento y demás. Con lo cual, Fernando, cuando quieras te dejamos con tu participación. Vale, no sé si se me oye o no se me oye. Se me oye, ¿no? Perfectamente. Sí. Vale, es que aquí pone uno Iñaki y está con el micrófono tachado. Pero bueno, lo primero os pido disculpas por el escenario, pero bueno, una circunstancia familiar compleja y severa me hace tener que estar con vosotros de una manera un poco difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar por el principio de los tiempos, nunca mejor dicho. Érase una vez un mundo en el que todo el mundo creía que las cosas eran iguales y que nunca iban a cambiar. Y érase una vez donde nos hicieron creer que hasta ahora lo que llamábamos democracias liberales o lo que llamábamos dictaduras eran algo que iba a permanecer en nuestro inconsciente colectivo y que nosotros encima estábamos en la parte de los buenos, en la parte positiva, en la parte de la libertad, la democracia, la igualdad. Bueno, pues resulta que como la vida no es un cuento, todo lo que nos han contado, que es un cuento, es falso. No vivimos en un mundo que es democrático. Las dictaduras, lejos de ser esos ogros que nos ponen que están a punto de desaparecer y que se resisten como Corea del Norte, están creciendo y lo que se llama democracia liberal o las democracias occidentales están en crisis. Hace pocos días, hace una semana y media, se planteaba, aunque ya se planteó antiguamente, que Texas, nada más y nada menos, que es la 10ª economía del mundo, como Estado federal de Estados Unidos, Texas es la 10ª economía del mundo, es por donde salen absolutamente todas las exportaciones de gas que tiene Estados Unidos, que hasta ahora estaban prohibidas porque utilizaban como reserva estratégica, y es es gas de fracking, el mismo fracking que en 2014 nosotros prohibimos y que el señor Obama autorizó. Y luego Trump continuó. ¿Y por qué el gas de fracking en el 2014? Porque la guerra de Ucrania, que nos afecta, ya veis cómo lo unimos, se planteó ya en el 2014. Para unos el golpe de Estado del Maidán se estableció en el 2014 y a partir de ahí se creó un foco de guerra híbrida en el que empezaron soterradamente a luchar dos intereses geopolíticos. Por un lado, la creciente, cada vez más fuerte, Rusia y sus aliados, y por otro lado, los supuestos buenos de la película, que eran los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN o la Unión Europea. Bueno, pues ni lo uno es cierto ni lo otro es cierto. En este caso, Texas se divide precisamente porque Estados Unidos está en crisis. Estados Unidos le quedan, según los más optimistas analistas, le quedan unos 8 o 10 años como mucho para seguir siendo la potencia, ya no primera, sino siquiera tercera o cuarta en el mundo. Sobrepasados por un bloque llamado BRICS y sobrepasados por un gigante que no pertenece a los BRICS, que es China, que está a 2,8 puntos de crecimiento económico por debajo de Estados Unidos y a 3 puntos por debajo del crecimiento militar de Estados Unidos. Significa que antes del 2027, 2028, 2030, pongamos, Estados Unidos ya no será la primera potencia del mundo, será la cuarta, ahora explicaré por qué, y China será, sin género de dudas, la primera potencia del mundo. Siendo que un conjunto de países que hasta ahora eran 5, los llamados BRICS, pero que ahora han solicitado 22 países unirse a esa confederación económica, donde están, por ejemplo, países tan pobres como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, etcétera, etcétera, como Irán, que la gente puede conocer, comprender o aceptar o no, pero que no se puede dudar de su capacidad económica y su capacidad militar, nos guste o no nos guste. A veces los cuentos que nos cuentan no son como se escriben. Al igual que la Cenicienta, las hermanas malas, las hermanastras, para ponerse el zapatito se cortaban los pies para meterse el zapatito,
Y al igual que la cerillera de Hans Christian Andersen prendía fuego cada fósforo y cada fósforo significaba que perdía un poco de su vida, pues la realidad del cuento es exactamente igual para nosotros. La guerra de Ucrania, que es una guerra que lamentablemente está afectando a los pobres y desgraciados ucranianos, que deberíamos estar a su lado apoyándoles, pero apoyándoles de verdad, no apoyándoles con minucias, pues son la excusa, la mera excusa para discutir un nuevo frente. Y un nuevo frente es eliminar o evitar que Europa entre en contacto desde el punto de vista energético y geopolítico con la creciente Rusia, que ya no es la Rusia soviética, es la Rusia que quiere convertirse en una Rusia imperial. Pero imperial no a los Nicolás II, sino a la de Pedro I, o sea, al zar, a los zares más antiguos del XIX. La gran madre Rusia ortodoxa que se entiende para ellos hasta los confines de Polonia y de Bielorrusia. Por tanto, algo que es muy peligroso. No olvidemos que Rusia, a pesar de no ser aparentemente una potencia económica, según las últimas noticias, sus bancos tienen una cifra récord de inversiones. Y hasta hace una semana, España quintuplicó su compra de gas a Rusia. Estados Unidos, vía la India, compró todo el petróleo que Alemania no tenía, que Austria no tenía, que Europa Central no tenía, toda la energía que gastaba la compraba la India y Estados Unidos se lo compraba a la India para luego revendérnoslo a nosotros. Es decir, el mundo, desde el punto de vista geopolítico, el mundo desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de las narrativas, ya no es lo que nos han contado. Es mentira. No se trata de ver buenos y malos. No se trata si yo prefiero comer hamburguesas americanas o prefiero comer borscht, que es una comida rusa. No se trata de eso. Se trata de si la realidad del mundo, la realidad de lo que nos han contado, es cierta. Y si siendo cierta, aparte de ello, se va a cumplir llamémoslo así, las señales que nos presentan. Estados Unidos está en franca decadencia. 22 estados de Estados Unidos van a plantear la secesión, ¿vale? Primero va a ser Texas, va a plantearse la secesión. Como es una república federal, en cualquier momento pueden desanexionarse, es Estados Unidos de América del Norte, porque también están los de México, y por tanto, legalmente, invocando el artículo 16 de la Carta Magna, el acto constitucional, pueden hacer una votación, recaudar firmas, hacer un referéndum y separarse. De hecho, la portada del Newsweek de la semana pasada lo llamaba el Brexit, ¿no? La salida de Texas como un Brexit británico. Y eso significa que ya Estados Unidos, la única solución que le queda es lanzarse hacia adelante para que antes de que los, llamémosle, enemigos geopolíticos crezcan, antes de que se den cuenta de su debilidad, nos lleven a una guerra. Porque solo con una guerra es posible conseguir de nuevo volver al orden tradicional que hasta los años 87, 88, 95 era posible. Cuando había dos grandes potencias, Estados Unidos por un lado y la URSS por otro, que ahora se cambia en Estados Unidos y China por otro. Lo que pasa que Europa, donde sí parece que contaba desde hace algunos años algo más tras la caída del muro de Berlín y hacía comercio con energía baratísima de Rusia, pues ahora resulta que Europa no pinta absolutamente nada. Gran Bretaña, que junto con Alemania era el motor industrial y económico de Europa, de la Unión Europea, se marcha. Quien pensara que Gran Bretaña iba a arruinarse en el Brexit es que no conoce Gran Bretaña y sabe cómo funciona la City. También pensábamos en la década de los 80, cuando la Thatcher hizo aquella reforma industrial tan terrible en Escocia que provocó películas, por ejemplo, como los Full Monty, recordamos, y todo el mundo decía que Gran Bretaña se hundía. Y Gran Bretaña no se hundió. Todo estaba perfectamente planificado. Sí habrá problemas o ha habido problemas desde el punto de vista económico para la clase media o media baja.
pero a medio y largo plazo, y ya está empezando a verse en los indicadores económicos, por lo menos en los del último trimestre, ya Gran Bretaña está a 4 puntos del mismo nivel económico que tenía antes del Brexit. Significa que no le ha afectado absolutamente nada. Y sin embargo, vemos que Gran Bretaña, con los anglosajones en general, con Estados Unidos y arrastrando a Australia, Nueva Zelanda y a Canadá, se plantean ya una guerra de manera abierta contra Rusia, como enemigo común de la democracia. Pero lo que pasa es que Rusia no va a entrar en guerra con Estados Unidos. Quien va a entrar en guerra con Estados Unidos es China. Porque la guerra económica de Estados Unidos con China ya es un hecho. Hace 12 días, Xi Jinping, cuyos textos les recomiendo que lean y que están publicados en castellano en la página de la República Popular China, en el gobierno central en español, está publicado en 12, 14 idiomas, entre ellos el español, los textos de Xi Jinping se plantean una estrategia que se ha cumplido literalmente paso por paso, porque las estrategias de Xi Jinping son a 30 años. Y en el 2021, ¿vale? Ya tenían planteado lo que es el 2050. Al igual que en el 2000, 2008, 2007, 2005, ya sabían lo que iba a ocurrir en el 2021. ¿Por qué? Porque las metas largas, el tiempo, el recurso humano, la capacidad de liderazgo de un país respecto a sus empresas, como ocurría con Estados Unidos antiguamente, es lo que le da capacidad geopolítica. Ya las empresas de Estados Unidos no están apoyadas por el gobierno central, por el gobierno federal. Siguen estando algunas empresas, sobre todo las tecnológicas, están aún financiadas o apoyadas por el gobierno central. Pero ¿qué es la industria pesada? Lo que es la economía que se mueve, sector primario o secundario, ya no está en manos del gobierno central. Ya no es un gobierno federal el que te ampara desde el punto de vista internacional. Mientras que en China sí, detrás de cada empresa china, detrás de cada móvil, Xiaomi o cualquier otro tipo de dispositivo, está el gobierno chino. Porque la ley lo manda así. Al igual que detrás de cada tecnológica de Estados Unidos, Microsoft, Google, Facebook, X, ahora no porque es de Max, pero antes Twitter, etcétera, todas las empresas tecnológicas, según la ley de Homeland Security, el apartado 34, después del 11S, están obligadas a facilitar la totalidad de la información que en sus manos haya respecto a posiciones estratégicas y económicas de sus consumidores. Es decir, cualquiera de nosotros que ahora tenemos aquí una plataforma, cualquiera de nosotros que tenga Gmail y use el Google o use el Bing, que sepa que la NSA le está vigilando desde el principio de los tiempos. No solo los chinos espían, claro que espían los chinos. No solo los rusos espían, claro que espían los rusos, sino que Estados Unidos desde siempre nos ha hecho creer que nos daba libertad, cuando en realidad su libertad era nuestra esclavitud. No estoy siendo anti-norteamericano, estoy manifestando lo que, por otro lado, miembros del gobierno central, del gobierno federal norteamericano, han reprochado al Congreso, a su Congreso, hace una semana, cuando criticaron al propio Biden las penetraciones económicas que el gobierno federal tenía y el alimento que había dado a las tecnológicas, bueno, el medio paripé, cuando acusaban en el Senado de que las tecnológicas tenían las manos manchadas de sangre. Creo que esto lo habrán oído. Salió ahí un senador criticando a las tecnológicas, a Zuckerberg y demás, diciendo que tenían las manos manchadas de sangre. Bueno, es todo un puro paripé porque son los primeros inversores en las carreras políticas. Pero bueno, lo que significa es que el gobierno central, de manera al menos nominal, ya no está detrás de las tecnológicas y de las empresas pesadas de Estados Unidos. Desde el punto de vista geopolítico, aparecen ahora, aunque ya llevan bastante tiempo, ciertos agentes que hasta ahora no habíamos visto. Es decir, el mundo ha cambiado y ha cambiado a una velocidad, quizá porque éramos ciegos y no queríamos verlo, quizá porque no nos damos cuenta de que el vaso que se va llenando poco a poco, gota tras gota, llegará un momento en el que rebose y se derrame, no sabemos cuándo, pero habrá un momento en el que rebose y se llene de otras cosas, y ese momento ya ha llegado.
países que hasta ahora eran antagónicos, que se odiaban a muerte desde el principio de los tiempos, es decir, desde hace 1000 años, como Arabia Saudita e Irán, los iraníes no son árabes, son persas, cuidado, ¿de acuerdo? Pues ahora se aman, han llegado a unas relaciones económicas y diplomáticas. Y además, Irán y Arabia Saudita se unen a los BRICS, quieren unirse a eso que se ha llamado los BRICS. Y por otro lado, Emiratos Árabes, que era totalmente aliado como Arabia Saudita de Estados Unidos, ahora es aliado de Irán y de esos países llamados BRICS. No hablemos de Qatar e Irán, que nunca han sido aliados de Estados Unidos. Pero es que la India también quiere ser un BRIC. Sudáfrica quiere quedarse con la mitad de África, del Sahel hacia el sur, de control, porque del Sahel hacia el norte, quien lo controla es China y Rusia. En estos momentos, los asesores económicos y militares de Burkina Faso, de Mali, República Centroafricana, del Chad, de esos 7 países que forman todo lo que es la franja del Sahel dentro del Magreb, ya están en manos económicas de China y geopolíticas y militares de Rusia, contando que Argelia siempre ha tenido un predominio, un apoyo por parte de Rusia muy importante. Por tanto, el Sahel se controla junto con el parte del Magreb por parte de Rusia, hasta Egipto ya ha entrado en ruptura con Estados Unidos comercial y ahora se está lanzando en los brazos de Rusia y de Irán. ¿Por qué? Porque necesitan que el Mar Rojo, el estrecho del Nilo, pueda abrirse y solo le garantiza la circulación a Arabia Saudita, los hutíes, de los cuales hablaremos ahora, y por supuesto Egipto. Por tanto, significa que esa guerra que ahora está saliendo de moda, que son los hutíes, que veremos ahora, no es más que lo que se llama un proxy. Son el cómo las potencias militares y económicas van generando conflictos entre sí. ¿Para qué? Para generar una capacidad de respuesta hacia los nuevos crecimientos geopolíticos y contra los antiguos crecimientos geopolíticos. Estados Unidos solo tiene un aliado en África, solo uno: Marruecos. El mismo Marruecos que ha llegado a una alianza ¿con quién? Con Israel. De tal manera que solo tenemos 3 puentes en estos momentos que Estados Unidos tenga para seguir manteniendo su hegemonía. Por un lado, tenemos Asia, Corea del Sur, Japón, que ha solicitado entrar en la alianza económica y militar. Por otro lado, tenemos en África, perdón, en Oriente Medio, a Israel, en África, a Marruecos, y en Norteamérica no tiene más que a Canadá, porque México ha dicho que ya no va a cumplir el Tratado de Libre Comercio. En este nuevo escenario de geopolítica, ¿dónde está Europa? Europa no existe ni se la espera, porque los magnates, los dirigentes, los oligarcas de la Unión Europea, que son los funcionarios de Estrasburgo, no les interesa lo más mínimo, pero lo más mínimo es lo más mínimo, que Europa salga adelante, dado que está demostrado que al menos el 25% de los eurodiputados y los miembros de Estrasburgo trabajan para intereses extranjeros o para multinacionales, como ocurría en el caso de los alemanes, que eran incluso presidentes de gasísticas rusas. Están trabajando para otros, porque la vieja Europa ya no cuenta nada. Ya no cuenta absolutamente nada. De hecho, Gran Bretaña y Estados Unidos están incitando la guerra, y ahora regresamos la guerra de Ucrania, para evitar que Rusia tuviera una hegemonía energética en Europa. Por eso es la guerra de Ucrania. Y entonces ahora Rusia le vende la energía a China, lo cual le provoca un crecimiento de 2 dígitos a China. Es decir, lejos de perjudicar a Rusia, le beneficia. ¿Por qué? ¿Porque sigue vendiendo lo mismo? No, más todavía. Y además ahora el patrón dólar ha desaparecido. La gente va a utilizar
criptomonedas, monedas digitales, fuera de lo que es el patrón dólar. Significa que Estados Unidos o hace algo, o mucho me temo que en 4, 5, 6 años máximo habrá perdido la totalidad de su poder económico y militar. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues meternos en una guerra en Europa, básicamente, para que unamos nosotros y luego ellos puedan revitalizar su industria reconstruyéndonos. Oyéndome a mí mismo parece que yo estoy contra Estados Unidos. No, ni contra la anglosfera, los anglosajones. No. Bueno, más allá de Gibraltar, que nos pertenece y aún no nos lo han dado. No, no me refiero a eso. Me refiero a que toda la narrativa que estamos viviendo en Occidente es una narrativa falsa. No significa que los otros sean buenos, no lo son. Son igualmente malos o más todavía. Perniciosos o más todavía. Carentes de ética o más todavía. Pero eso no significa que porque ellos sean carentes de ética, nosotros tengamos que cerrar los ojos a la falta de ética y de reglas en el mundo occidental. ¿Quiénes son esos nuevos actores? Pues Turquía, en el caso de Europa, y con un pie en Asia. La mitad de los iraníes son turco-azeríes. Todos los llamémosle censura y todos los represiones económicas que tiene Estados Unidos contra Irán, la soluciona vía Turquía. Lo fabrican en Irán, lo pasan a Turquía, le ponen Made in Turkey y lo venden. Por tanto, esas censuras unilaterales, cuando en la historia del mundo, exceptuando en la época de Felipe II, cuando éramos imperio y no había otro imperio, ¿quién se atrevería, sino Estados Unidos, a dar sanciones de manera unilateral y amenazar de manera unilateral y los demás no decir, pero ¿por qué te metes en mi soberanía? Estados Unidos ha amenazado a los BRICS. Le ha dicho a Brasil que ojito con atender a las llamadas de China. Hace 7 meses, Maduro estaba en negociaciones con Biden. Ahora, hace 3 días, Biden le ha vuelto a poner en la picota de los países que no le gustan. Necesitaba antes el petróleo, pues, fundamentalmente la gasolina P50 para buques de guerra y armamento, ¿vale? No es el consumo de combustible del usuario, sino es para buques de guerra y para aviones de combate, y ahora no le vuelve a interesar. Pero es que en Hispanoamérica, Estados Unidos ya no es bien recibido. Ni siquiera por Milei, al cual ha sido patrocinado en gran parte por Estados Unidos. Milei ya dijo antes de ayer, que no le convencía todas las políticas económicas que le había prometido Estados Unidos que iba a implantar. Él se considera un anarcocapitalista, que no sé lo que significa eso. No lo sé. Algún día lo explicará Milei. Por tanto, de México hacia abajo no le queda a Estados Unidos ni un solo aliado. Ni uno. Ni siquiera los países que tradicionalmente eran democracias más o menos consolidadas, como podía ser Chile o Argentina, la cual ha sido amenazada para no comerciar ni con soja ni con carne con los países emergentes como son China, que no tiene tierra cultivable ni tampoco para poder tener carne como tiene, por ejemplo, Argentina, ni tiene capacidad de cultivar la soja que su país necesita. Y Brasil ahora es el mayor productor de soja del mundo. ¿Para quién? Para China. China es el segundo tenedor de tierras cultivables, perdón, el tercero tenedor de tierras cultivables del mundo. El primero es Arabia Saudita. El segundo es Bill Gates. Y el tercero es China. ¿Por qué tenedores de tierras fértiles? Porque no tienen tierra para cubrir las necesidades geoestratégicas, tanto de agua como de cereales, como de comida, para su población. No tiene capacidad de dar alimento a su población. Exactamente lo mismo que estaba detrás del expansionismo japonés tras la época Meiji. Japón es unas islas áridas y volcánicas que no tienen capacidad de cultivarlo. Por eso lo importan todo. Y ahora China se encuentra en el mismo caso. África seguirá siendo el territorio, de nuevo otra vez, colonizado
por los sudafricanos, en este caso blancos y negros unidos, por el Sahel, que no les importa a nadie si son integristas o no son integristas musulmanes, no les importa a nadie, porque Rusia ha dicho que no acepta los mandatos de la ONU y que aquel país que le solicite ayuda militar contra los rebeldes, no se preocupen, que contarán con el poderío militar de Rusia, que sigue siendo una potencia militar muy importante. Pensar que la doctrina militar rusa establece que la infantería no cuenta absolutamente nada. Desde la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de Rusia cuando plantea una guerra es mandar oleadas y oleadas de soldados para que los mates, y cuando ya no te queden balas y te revienten las armas de tanto enemigo muerto, entonces Rusia contraataca. Sino que se lo digan al pobre Zelensky, que en estos momentos ya va perdiendo la guerra porque no es capaz de recuperar las posiciones del Donbass. Ha llamado a los inmigrantes que se fueron de Ucrania, los ricos, claro, que son casi 1.700.000 ucranianos que salieron por la frontera con Polonia y no van a volver. Dicen que no quieren volver a la guerra. Por tanto, los pueblos ucranianos lo que están haciendo es morir en una guerra planteada para los intereses geopolíticos de Estados Unidos. No en vano, el hijo de Biden, Hunter Biden, el cual está procesado, era el asesor legal y jurídico de la mayor gasística ucraniana, pero con sede en Chipre. Por tanto, las narrativas no son iguales. Irán tiene en estos momentos la misma capacidad nuclear que tiene la India, Pakistán, Japón, Israel, Alemania, Francia y Gran Bretaña unidas. La misma. Es la tercera potencia nuclear más importante del mundo. Puede ser para motivos pacíficos, yo no lo niego, pero es la tercera potencia nuclear más importante. Es el tenedor de la segunda bolsa sin explotar de gas y petróleo más importante del mundo, que está en aguas territoriales de su amigo Qatar y de Irán, en mitad del Golfo, en mitad del mar. Y además nos encontramos con una Europa que no tiene capacidad de liderazgo. Francia, la antigua colonizadora de África, ahora ya no está en África. Ha sido expulsada de África. ¿Y quién la ha sustituido? Rusia y China. China ya lleva muchos años allí. Yo recuerdo con la década de los 90, sí, 95, 96, estaba yo por allí, y la gente se reía. SOGEM, la Unión Minier, que son los exportadores de la República Democrática del Congo de cobre, zinc, zamac más importantes del mundo, que tenía reservas de coltán más importantes del mundo también, el Congo. Recuerdo cuando la gente se reía, cuando los chinos compraban minerales por toneladas, los metían en camiones industriales gigantes y por el puerto que está a la frontera con Lubumbashi, ¿vale? Por Angola, lo sacaban en barco y lo llevaban a China y lo tiraban en mitad del desierto. Y la gente se reía. Y eso lo estuvieron haciendo durante 25 años. Centenares de miles de toneladas de mineral sin explotar. Porque ahora, con la nueva tecnología, lo que antes conseguías explotar un 25% de beneficio, ahora es capaz de explotar un 75%. Y es el tenedor, en estos momentos China, de sin explotar, de la mayor capacidad de tierras raras, de la mayor capacidad sin explotar de coltán, el segundo inversor, tenedor más importante por encima de Hispanoamérica de cobre, el cuarto de níquel y el segundo de energías alternativas. Porque China no es solo el gobierno chino. China es todos aquellos países que están aliados con ellos, que es todo el sudeste asiático. ¿Por qué? La evolución del mercado asiático de la ASEAN del año 2009-2010, en estos momentos, cuando el año que viene entre en la India, significa que 2/3 de la economía estarán controlados por China, con 1/3 de la población mundial. El mes pasado,
el ministro de Defensa de Australia, donde Australia, el primer inversor en minería, Australia en sí mismo es un continente, tiene una riqueza minera impresionante, pues el primer inversor en minería en Australia es China. Cuando hace un mes y medio, un mes aproximadamente, el ministro de Defensa australiano dijo que había que preparar a Australia para una guerra con China. Antes de ayer, el Foreign Office empezó a publicar anuncios diciendo que Gran Bretaña serían los garantes de la unidad, de la libertad y de que ya de por sí tenemos que prepararnos para una guerra, preparar a la ciudadanía para un conflicto militar para preservar la democracia. Por tanto, significa que los nuevos paradigmas geopolíticos se dividen en dos. Uno, la guerra, el conflicto. Y dos, el quinto elemento. ¿Quién controlará tanto la computación cuántica como la carrera aeroespacial? Está claro que desde el punto de vista geopolítico, ya Estados Unidos y Europa, que sigue cada vez contando menos, solo tiene que sobrevivir como pueda, en este caso Europa. Estados Unidos intenta recuperar el poderío que no puede recuperar, y ese es el motivo por el que bombardea desde el aire a los hutíes, pero no entra en territorio, porque entrar en territorio de soberanía de otro país, aunque sea un rebelde hutíes, provocaría que, como ha dicho, China e Irán no lo fueran a permitir. Y ocurriría lo mismo que ocurrió en Somalia, donde cuando entró Estados Unidos, pues ocurrió la desgracia que todos conocemos. El otro paradigma, que es el quinto elemento, que ya sea el mundo geoespacial, espacial y de la computación cuántica, por eso lo uno, porque la carrera espacial va unido a la carrera tecnológica, a lo que se llaman las STEM, las 5 áreas de tecnología, computación, biomedicina, que van a facultar a los países estar a la cabeza del progreso científico y, por tanto, el progreso tecnológico. En el año 2001, el 98,6% de las patentes las tenía la Unión Europea y Estados Unidos. En el año 2018, el 20% eran patentes chinas. Hoy, si vais a Joyce o a Pons o vais a Carcamodet a analizar las patentes, hoy, en tecnologías STEM, el 96,4% de las patentes son chinas. Hasta el punto que la bioingeniería, la biomedicina, está tan avanzada que gracias a que un español pues salió de la pobreza y se lo llevaron para allá, pues ha creado la primera quimera humana, la primera mezcla entre animal y ser humano, en este caso un mono, que vivió durante 3 meses y a los 3 meses fue incinerado, lo cual significa que pueden crear más. En los textos de Xi Jinping dice que no harán quimeras humanas a no ser 2 factores: que se vean amenazados militarmente y 2, requieran de esas hibridaciones para conquistar otros planetas. Y estamos pensando en Marte. No estamos pensando, por supuesto, no estamos pensando en otro lugar. Y hasta aquí lo que es el paradigma, hasta aquí lo que es el escenario. El mundo geopolítico ha cambiado. La tecnología ha cambiado. La pregunta es, ¿por qué no cambiamos nosotros? ¿Por qué seguimos en la misma narrativa? ¿De verdad ustedes se creen, me da igual el partido, ¿de verdad ustedes se creen lo que leen en los periódicos europeos? Hay otro mundo aparte de Europa, un mundo más grande. ¿De verdad ustedes se creen lo que nuestros eurodiputados
de Europa dicen en Estrasburgo? ¿De verdad se lo creen? Yo de ustedes no me lo creería. Y ahora les dejo para que ustedes me hagan preguntas en este tiempo que nos queda, antes de que, y ahora se lo diré el por qué, tenga que marcharme. El motivo por el que estoy aquí en el coche es porque a mi mujer le han ingresado de urgencia en el hospital. Entonces, el hospital está ahí enfrente y ahora dentro de un rato, tendré que ir a cumplir mi obligación como marido. Yo quiero hacer una Pregun- pregunta, Ana. Soy Pablo Vesolowski, secretario del CAI. Bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo, por encima de la situación geopolítica, por encima de la situación del mundo, mucho más importante que todo eso en este instante es tu mujer. O sea, que tú me levantaba y me iba. No, mi mujer es como yo. Primero el deber, Bueno, ante bueno, todo el deber. Y vale, yo di mi palabra y lo cumplo. Tampoco está muriéndose mi mujer. No vale, pasa nada. vale. Es una rotura de vesícula que es normal. Bueno, yo quería hacer una pregunta Sí, que pretendo que no sea ideológica. O sea, que pretendo que no sea una pregunta política. O sea, política correcto. va a ser, pero que me refiero que no es ideológica, no es qué le conviene más al mundo desde el punto de vista geopolítico, Biden o Trump, y por qué. Uf, pues yo soy español. Lo que conviene al mundo geopolítico español y a España y a mi patria y a mis conciudadanos es aliarnos con Hispanoamérica para convertirnos en un tercer poder o un cuarto poder o un quinto poder, me da igual el orden, que generaría ser una potencia económica muy parecida a lo que era la Unión Europea, pero con una diferencia. Nos une el idioma y aquí no. Y entonces ya no habría 4 focos de poder en el mundo, había 5. España es el único país que, fronterizamente hablando, es camino de 3 mundos. África, por supuesto, mi familia es de Canarias, yo soy guanche, soy atlante, soy de origen bereber, como decía la canción de mi abuela cuando yo era pequeño. Europa, porque España es Europa cuando los demás iban en taparrabos, y por supuesto Hispanoamérica, donde si se uniera Hispanoamérica, se calcula que el Producto Interior Bruto y la capacidad de generar riqueza sería similar, no la misma, similar al potencial que Europa tuvo durante todo el siglo XIX y el siglo XX. ¿Qué conviene más a Trump o a Biden? Bueno, con Trump tenemos claro que se va a dividir Estados Unidos. Lo tenemos claro. Y con Trump tenemos claro que los pobres ucranianos van a ser pisoteados. Que Europa no va a contar para nada. Y que va a llegar a un acuerdo comercial con China para no hundirse Estados Unidos. Por tanto, a Europa los dos le vienen mal. A Estados Unidos como tal le viene mejor Trump. Porque Trump pretende la recuperación del poder tradicional, mientras que Biden, como todo demócrata, intenta una generación global, lo que se llama coloquialmente el globalismo. Por tanto, quien abarca mucho, aprieta poco. Trump es un populista, ni siquiera es de derecha, es un comerciante, y él lo que quiere es economía, volver a la economía. Y evidentemente a Estados Unidos le conviene más Trump, aunque ideológicamente sea un ser repugnante y repulsivo, sobre todo para las mujeres, porque es un misógino, un machista y además un racista y xenófobo. Pero aparte de todo eso, el problema que tenemos es que Biden no tiene una agenda internacional. Su agenda internacional se la marcan los lobbies, se lo marcan su querido amigo el señor Soros y se la marcan otros intereses geopolíticos que no son Estados Unidos. Muchas gracias. Más. Nada, un placer. Mira, Más. yo tengo otra cuestión, ¿no? Aquí parece siempre que hablamos de estas cuestiones de geopolítica, de intereses, de influencias internacionales, ¿no? Parece como que siempre hay unas alianzas subterráneas, ¿no? Sí. Unos seres oscuros que en oscuros tugurios, ¿no? Con ¿Qué va? chistera y puro,
se reúnen para manejar los designios del mundo, ¿no? El club, el club Bilderberg, el otro y tal y cual. Yo te quería preguntar, tú que eres más conocedor de todo esto, ¿eso es verdad? ¿Eso existe? ¿Qué alianzas subterráneas realmente hay o se están produciendo? No, pero es que no hay alianzas subterráneas. Es que no son subterráneas. Se llama Foro Económico, se llama Davos, se llama el club de los 5 ojos, que es el club de inteligencia de los anglosajones, se llama AUKUS, que es el común desde el punto de vista militar de los anglosajones, se llama Fondo Monetario Internacional, se llama Banco Mundial. No son subterráneas, son totalmente claras y explícitas. No hay señores acariciando un gato como en las películas de James Bond. No. Son intereses de lobby, son lobbies, grupos, las farmacéuticas. Vamos a ver. Afganistán, pobre Afganistán, pobre Afganistán. Bueno, primero, Afganistán no es un país, es un conjunto de tribus que Gran Bretaña decidió llamar Afganistán. Pero bueno, es otra historia. Vale. Afganistán, en estos momentos, mientras los talibanes estaban luchando contra Estados Unidos contra los talibanes, lo llamaron libertad duradera. Pero cuando leemos los documentos de libertad duradera, en ningún lugar, y además lo dijo Blinken hace cosa de 6 o 7 meses cuando les acusaron de muchas cosas, dije, perdone, dígame usted en qué documento usted encuentra que yo he dicho que voy a llevar a Afganistán la democracia. No, lo que yo he dicho es que yo voy a Afganistán a pelear para conseguir que los talibanes no financien, no protejan y no amparen a gente que va a atentar contra mi territorio. Y cuando lo consiga me iré. Y está publicado en los documentos públicos del Pentágono. Públicos. Nunca fueron ocultos. Nunca fueron secretos. No hay alianzas secretas de contubernios judemasónicos en alcantarillas con anillos y con rituales de sangre y corderos. No. Se llama dinero. Se llama dinero. No hay nada raro. Es lobby, es interés. El problema, y no me pidáis nombres porque los daré, es que en el caso de España, que es lo que a mí me afecta más directamente, nos encontramos con que tenemos políticos, funcionarios, militares, diplomáticos, empresarios, que trabajan para intereses ajenos a los intereses de España. Sean los que sean los intereses de España. Me da igual. Sean los que sean los intereses de España, trabajan contra ellos. Hay una revista, si quieres les digo el nombre, donde trabajan, donde colaboran, bien pagados además, diplomáticos españoles, empresarios españoles a favor de Marruecos. Y nadie dice nada. Tenemos un expresidente que dice que Ceuta y Melilla, una mujer, perdón, una exministra, dice que Ceuta y Melilla son vestigios del pasado. Tenemos un expresidente que dice que Canarias es África. Tenemos una lucha europea porque Canarias no está en el Frontex para protegernos de la inmigración ilegal y de algo que es, si cabe, peor desde el punto de vista económico que no humano, la tragedia humana, la inmigración, que son el tráfico de ilícitos, los cuales salen por el Sahel. Lo voy a explicar muy rápidamente. Cuando Libia y las famosas falsas primaveras árabes explotan, hay un comercio de ilícitos impresionante por el Magreb, por el Mediterráneo, impresionante. Entonces, ahí va. Adiós, Fernando. Se nos fue. Creo que se nos ha ido Fernando. ¿Alguna conspiración oculta? Creo que es más mundano el tema y le ha caído el teléfono, que lo tendría apoyado en el volante o algo. Sí. Porque ha dicho que ahí va. Ahí va. Es que ha dicho que no le preguntáramos nombres y yo se los iba a preguntar. Claro, hay que preguntar. Bueno, de todas las maneras son menos 10. Espero que pueda volver a entrar y le hacemos un par de preguntas más que nada
porque también con lo de su mujer estamos Sí, la un verdad poco es que- violentos. A ver si puede entrar. A mí me gustaría preguntarle sobre si cree que hay alguna forma en el que se pueda hacer de forma factible y real un bloque real ibero, bueno, latino de Latinoamérica y de España, algo realista, teniendo en cuenta cómo son los países latinoamericanos, la situación nuestra actual y hasta qué punto se puede hacer de cara a futuro una alianza fuerte, de cara a sobrevivir a los años venideros, a las décadas venideras. No sé si estáis de acuerdo con esa pregunta, por limitar un poquito. Fíjate, de momento Sí, has sí. utilizado la terminología que nos impusieron los franceses, que es decir ibero y latino para no decir hispano, Vale, hispanoamericano. pues también, ¿verdad? Pues sí, hispanoamericano, sí. Porque es verdad que tenemos nuestras organizaciones hispanoparlantes, llámalas como quieras, pero no sé hasta qué punto se puede hacer un bloque fuerte y real y serio, como Dios manda, entre todos estos países y España, teniendo en cuenta cómo estamos cada uno de nosotros, que ya sabéis que los latinos somos muy sandungueros, digámoslo así. Entonces es algo que quería saber su perspectiva. Si os parece bien, ya que Sí, tenemos sí, poco sí. tiempo. A ver si Ana. conseguimos que vuelva. Yo le estoy Todavía escribiendo, no. yo le estoy escribiendo si vuelve y no está en línea. Tiene vamos, no le entran los mensajes. No sé si se la ha cargado el móvil o qué. La otra opción es que se haya quedado sin batería, también te digo. Ya, es lo que También. También puede ser. Que la Guardia Civil le haya hecho cambiar de sitio. Mm. Y estuviera aparcado así, porque yo veía que empezaban coches, ¿no? Y a ver si está allí en un arcén y ahora le han hecho cambiar. O le han roto el parabrisas para robarle el móvil. Bueno, no me Voy a lee. detener la grabación.